Bienvenidos al seminario web de hoy, Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil, Estrategias de Gasto. Incluso antes de abrir su negocio de cuidado de niños, tendrá muchos gastos que deberá pagar. Deberá considerar el costo de las licencias, materiales, suministros, personal, incluida la capacitación del personal, mercadeo, equipo y muchas cosas más. Esta lista ni siquiera incluye lo que podría necesitar pagar para asegurar su ubicación y asegurarse de que esté a la altura del código y lista para servir a los niños pequeños. La iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil está diseñada para ayudar a compensar algunos de estos gastos para programas que recién se están abriendo o que se están expandiendo para atender a más niños. Planificar con anticipación y decidir dónde gastar los fondos de su premio y el dinero de otras fuentes puede parecer abrumador, pero no tiene por qué serlo. Esta presentación le ayudará a navegar por los costos comunes asociados con el lanzamiento de un nuevo programa de cuidado infantil. También aprenderá en qué gastos puede usar los premios de expansión de proveedores de cuidado infantil y cuáles no. Bienvenidos al seminario web de hoy, Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil, Estrategias de Gasto. Incluso antes de abrir su negocio de cuidado de niños, tendrá muchos gastos que deberá pagar. Deberá considerar el costo de las licencias, materiales, suministros, personal, incluida la capacidad del personal, mercadeo, equipo y muchas cosas más. Esta lista ni siquiera incluye lo que podría necesitar pagar para asegurar su ubicación y asegurarse de que esté a la altura del código y lista para servir a los niños pequeños. La iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil está diseñada para ayudar a compensar algunos de estos gastos para programas que recién se están abriendo o que se están expandiendo para atender a más niños. Planificar con anticipación y decidir dónde gastar los fondos de su premio y el dinero de otras fuentes puede parecer abrumador, pero no tiene por qué serlo. Esta presentación le ayudará a navegar por los costos comunes asociados con el lanzamiento de un nuevo programa de cuidado infantil. También aprenderá en qué gastos puede usar los premios de expansión de proveedores de cuidado infantil y cuáles no. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. A medida que avanzamos en esta presentación, aprenderá cómo planificar el gasto de sus fondos, los límites sobre cómo se pueden gastar los fondos y cómo desarrollar un plan para cualquier financiamiento adicional que pueda ser necesario. Una vez que haya determinado que va a abrir un nuevo negocio de cuidado infantil, su primer pensamiento es probablemente dónde encontrará el dinero para abrirlo. Es mejor tener una idea realista de sus costos iniciales y compararla con su financiamiento anticipado para el negocio y comprender si hay alguna brecha. Seguir estos 5 pasos básicos asegurará que está utilizando estratégicamente sus fondos de una manera que resulte en una iniciación exitosa. Las siguientes diapositivas repasan cada paso con más detalle. Su presupuesto inicial debe incluir una lista de todo lo que necesita para lanzar su nuevo negocio de cuidado infantil. Estos costos generalmente caerán en estas categorías. Personal. Incluye los salarios, beneficios e impuestos sobre la nómina de su personal. También podría incluir gastos de capacitación. Suministros. Incluye suministros para el aula, la oficina y el edificio general. Equipo. Incluye mobiliario para el aula, la oficina, equipo para exteriores y tecnología.
Remodelación menor. Costos operativos. Incluye alquiler o hipoteca, servicios públicos, comunicaciones y seguros. Mercadeo y publicidad. Tasas de permisos y categoría otros o varios. Piense en su proyecto de expansión o puesta en marcha y prepare una lista de todos sus gastos anticipados y estimaciones de costos dentro de estas categorías. Incluya tantos detalles como sea posible, incluyendo cuánto espera que le cueste cada pieza. La mayoría de las nuevas empresas implicarán que gaste dinero antes de comenzar a generar muchos ingresos. Dado que es posible que no tenga ningún ingreso para invertir en su negocio, deberá identificar las fuentes de las que provendrá esta financiación inicial. La lista de sus fuentes de financiamiento incluirá fuentes que ya están comprometidas, pendientes o anticipadas, y cuánto contribuirá cada una. Por ejemplo, si necesita financiamiento para su inicio, querrá comprender si esos fondos ya están en proceso de ser pagados a usted y o cuál será la probabilidad de recibirlos. Tómese un momento para enumerar todas sus fuentes de financiamiento disponibles y si hay alguna restricción sobre cómo usa esos fondos. Ahora que ha identificado sus costos y fuentes de financiamiento, es importante ser estratégico en la forma en que se asignarán sus fondos. A menudo, los préstamos y premios, como la iniciativa de expansión, vienen con pautas sobre cómo se pueden usar. Es importante conocer esas pautas y planificar en consecuencia. Aquí hay algunas maneras en que puede usar sus fondos para apoyar su negocio en los primeros meses. Tenga en cuenta que existen limitaciones sobre cómo se pueden gastar estos fondos y querrá asegurarse de que están cumpliendo con los gastos permitidos. Puede obtener más información sobre cómo se pueden gastar los fondos volviendo a visitar la guía de solicitud. Ahora que ha identificado todos sus gastos y fuentes de financiamiento y ha anotado qué costos pueden y no pueden ser cubiertos por su financiamiento de la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil, puede hacer coincidir su financiamiento disponible con sus costos anticipados. Configure una lista simple o una tabla, como la que se muestra aquí. A medida que comience a asignar una fuente de financiamiento a cada costo anticipado, asegúrese de priorizar, averiguar cómo pagar cualquiera de sus costos que tengan restricciones sobre cómo se pueden pagar. Hablaremos más sobre esto en la siguiente diapositiva. Asegúrese de consultar la guía de solicitud de expansión si tiene preguntas sobre cómo desea utilizar los fondos. Recuerde, si tiene un gasto que no está permitido bajo el acuerdo de adjudicación de fondos, aún puede comprar el artículo con fondos del presupuesto de su empresa y usar los fondos de la adjudicación para algo permitido que ya está permitido en el presupuesto de su empresa. Los fondos no se pueden utilizar para nueva construcción o renovación importante. La fuente federal de fondos para esta iniciativa prohíbe el uso de este premio para la construcción o renovaciones importantes, o la compra o mejora de terrenos. La renovación importante se define como cambios estructurales en los cimientos, techos, pisos, exteriores o muros de carga de una instalación, o la extensión de una instalación para aumentar su área de piso, o alteración extensa de una instalación tal que cambie significativamente su función y propósito, incluso si dicha renovación no incluye ningún cambio estructural. Costos para respaldar la ocupación de la propiedad que no sean pagos mensuales. Los pagos iniciales, los depósitos de seguridad y otros pagos únicos asociados con la celebración de un contrato de arrendamiento o la compra de una propiedad no están permitidos. Además, los fondos no se pueden utilizar para contribuir a préstamos hipotecarios que exceden el pago solicitado por el prestamista. Pagarse a sí mismo a través de sorteos del propietario. Los retiros del propietario u otros métodos para tomar una ganancia de capital no se consideran gastos permitidos bajo la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil. Los salarios documentados de los propietarios son permitidos. Las tarifas de franquicia u otras regalías de franquicia no son gastos permitidos.
gastos pagados por otro estímulo, programa de financiamiento y de ayuda u otra fuente de financiamiento público. Por ejemplo, fondos de ayuda para el cuidado infantil. Es probable que tenga algunas necesidades de renovación de edificios. El hecho de que no pueda usar su premio de la iniciativa de expansión para estos proyectos, eso no significa que no pueda o no deba hacer estas renovaciones de edificios. Si descubre que necesita pagar por renovaciones importantes de edificios u otros costos que no están permitidos por los fondos de su premio, le sugerimos que lo pague con su presupuesto operativo regular y luego use sus fondos de premio para algo en la lista aprobada de gastos permitidos. Por ejemplo, si ha acumulado sus propios ahorros para cubrir los costos de nómina antes de tener niños inscritos, pero no tiene ningún otro financiamiento disponible para cubrir sus costos de construcción, es posible que desee reconsiderar cómo está utilizando sus fondos. Recuerde que no puede utilizar los fondos de la iniciativa para grandes construcciones. En lugar de usar sus propios ahorros en algo para lo que también pueda usar los fondos de la iniciativa de expansión, podrían sus ahorros usarlos para cubrir sus costos de construcción y usar los fondos de la iniciativa para sus costos de nómina. De esta forma, tiene dinero para cubrir ambos gastos. Recuerde siempre mirar hacia atrás a sus costos anticipados para ver si los fondos de la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil se pueden usar para el gasto. Una vez que haya completado la asignación de sus fondos disponibles para sus costos anticipados, es posible que se encuentre en una situación en la que aún necesite fondos adicionales. Hay algunos pasos que puede seguir para planificar la financiación efectiva de su proyecto de expansión. Revise sus precios. Asegúrese de que su precio, matrícula, sea preciso y esté actualizado. A menudo las empresas de cuidado infantil subestiman sus servicios en los esfuerzos por aumentar el acceso a la atención o apuntar hacia una inscripción más completa. Sin embargo, como empresa, es importante asegurarse de que sus precios reflejen con precisión las necesidades de su negocio y lo preparen para el éxito financiero. Podrán obtener más información sobre los precios consultando nuestra guía. Recorte sus costos. ¿Son necesarios todos sus gastos? Mire su presupuesto y vea si hay algún recorte o aplazamiento que se pueda hacer. Mire los costos recurrentes, como suscripciones o elementos que puede poner en una lista de objetivos futuros. No olvide mirar las opciones de automatización que pueden ayudarlo a administrar mejor su tiempo. Explore las opciones de préstamo. Obtener un préstamo es una gran responsabilidad. Sin embargo, a veces los beneficios superarán los riesgos de asumir una deuda adicional. Aprenda cómo entender cuándo un préstamo es una buena opción para su negocio en nuestra guía en línea. ¿Necesita ayuda adicional? Hay muchas guías de recursos útiles disponibles en childcare.texas.gov. Hoy discutimos los suplementos salariales temporales, los costos de capacitación del personal, cómo pagarse a sí mismo por los propietarios únicos, la creación de un sistema de mantenimiento de registros, el cálculo del espacio de tiempo para los propietarios únicos, cómo determinar si alguien es un contratista o empleado, atraer personal, mercadeo, cómo prorratear los costos. Todos estos temas tienen guías informativas detalladas en childcare.texas.gov. Y si desea que un entrenador piense en algunas de estas ideas con usted o cualquier otro desafío que esté enfrentando en su negocio, puede inscribirse en su entrenamiento individual con nuestros expertos en childcare.texas.gov. Hay ayuda disponible sobre finanzas comerciales, personal y más. Toda la información está disponible tanto en inglés como en español. Muchas gracias.